Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Pastor, he decidido no creer en Dios. Tantos problemas, tantas dificultades en mi familia, tantas tragedias. Yo creo que Dios no existe. Mi amigo, no es tan fácil abandonar tu creencia en Dios una vez que creíste. Entiendo que algunas personas dicen llamarse ateos, de no creer en Dios. De hecho, una persona me dijo, por la gracia de Dios, no creo en Dios. El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus, que significa sin Dios, y fue utilizada para burlarse de aquellos que decían que Dios no existía en la antigüedad. Hugo Santander, en su nota La crisis del ateísmo, afirma: desde el punto de vista racional es inútil discutir la existencia de Dios, pues su negación implica su afirmación. Quien, por ejemplo, afirma que el Dios moderno es la ciencia, concede el hecho de que Dios existe. ¿Cree usted en Dios? David, el salmista, lo decía de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Ahora sí queremos dar la bienvenida a nuestro buen amigo López. Y le voy a pedir que él empiece a presentarse, nos cuente algo acerca de su familia. Bienvenido, López. Gracias, Ernesto. Mi familia, yo soy el mayor de 3 hermanos, hijos de López Trujillo y Nancy Perdomo. Mi padre viene de una familia del Huila, en el sector pues, central del país. Mi madre es de aquí del Valle del Cauca. Mi padre tiene una historia muy simpática. Mi abuelo era un hombre había sido perteneciente a una familia muy adinerada, y descendiente de españoles y de hidalgos. Y mi abuela también. Pero mi abuelo perdió por malos pasos sus recursos y se enamora de mi abuela. Los padres de mi abuela Blanca le dicen que si se casa con mi abuelo la van a desheredar, y ella se aleja de mi abuelo. 7 años después de eso se encuentran en el ferrocarril y se bajan en el primer pueblo que encuentran y se casan. Los padres de mi abuela cumplen la amenaza y la desheredan, de tal manera que mi abuela y mi abuelo y mis padres y sus hermanos, mi padre y sus hermanos crecen siendo los pobres de una familia muy rica y muy jailosa, sí. Y eso marcó a mi papá de una manera muy fuerte, porque le dio a él un sentido del trabajo, de poder salir adelante a través del trabajo, de la dedicación, de la perseverancia, pero también le dio a él como un dolor, como un complejo, como un dolor de ser rechazado por la familia, de no ser aceptado por sus hermanos, sus primos. Él es hombre muy discreto, no habla de eso nunca, pero lo he inferido yo con los años, ¿no? ¿Hay algún momento en la vida de López que afecta esa situación del padre? Claro, porque mi padre es un héroe para mí, ¿no? Desde niño es el ejemplo de todo lo mejor, de lo honesto, de lo correcto, de la hombre consagración trabajador al trabajo, a su familia. Es el padre que un niño ve con ojos como un héroe. Sí, claro. Pero al mismo tiempo ese padre tenía como un complejo, como un dolor con respecto a la riqueza, con respecto a la prosperidad, con respecto a las élites. Por esa herencia de tu padre, ¿crees que es que le agarras adversión a las clases sociales altas? O Claro, si es que hubo algo de eso. claro, ¿no? mi padre viene de tradición liberal. En Colombia los liberales eran como la corriente de izquierda en la política, ¿no? Social. Y adicionalmente con lo que le había ocurrido a él, pues él también tenía un sentido social fuerte, ¿no?
que lo fuimos tomando, lo fuimos desarrollando y con el tiempo, pues obviamente se convierte en una convicción política y en convicciones ya después hasta religiosas. Luego eso me llevó a volverme ateo, ¿no? Ateo, háblanos un poco de eso. Yo de niño era muy creyente, tenía una fe muy genuina. Todas las noches oraba al pie de mi cama. Recuerdo que todas las noches tenía una oración larga, muy sincera, y pedía una esposa. Todas las noches pedía a mi esposa con pelos y señales, cómo la quería, todo, su temperamento, su carácter, todo. Pero cuando ya fui tomando, digamos, ya un uso de razón, empecé a leer, tipo 9, 10 años, empecé a leer a los franceses, ¿no? A Voltaire y a Diderot, y luego a los 11 años a los existencialistas franceses. Y eso me fue llenando de ideas, ¿no? Y empecé a preguntarle esas ideas en mi colegio y los sacerdotes se sentían ofendidos y en vez de manejar o responderme las inquietudes me regañaban o me castigaban. Entonces me volví radical en contra de ellos. ¿No supieron manejar las inquietudes que tenías como niño? Sí, no eran abiertos ni tenían, digamos, que un ánimo de, como dice la palabra, de dar razón de la esperanza que hay en ti, ¿no? Sino que no daban ninguna razón, sino que me Tenías que vivir la fe por la fe, según ellos. Sí, exactamente, obligado y por las malas y eso. Y como tengo un temperamento fuerte y un carácter, digamos, muy combativo, me enfrenté con ellos. Durante varios años me declaré ateo. Empecé a escribir mucho y a reflexionar mucho sobre la inexistencia de Dios. Eso terminó pues mi expulsión del colegio, desde luego. ¿Sí? Y entre los 11 y 21 años, pues yo me profesé ateo, radical. ¿Cuáles son los argumentos que tiene un ateo? Yo soy creyente y vengo y te comparto acerca de mi fe. ¿Qué es lo que me argumentaría? El ateo te diría que realmente tú has construido algo porque dependes y necesitas apoyarte en una construcción metafísica para soportar tus temores primitivos, ¿no? Que radican en tu amígdala. El ateo diría, todos los seres vivos tenemos temor a los depredadores y el ser humano, como tiene una conciencia, maneja su temor a ser depredado a través de la construcción de una metáfora intangible, ¿sí? Ritual, mística, que le da una protección simbólica contra los depredadores de la vida, ¿no? Que pueden ser la pobreza, pueden ser la misma naturaleza, la enfermedad, etc. La violencia social. Y entonces uno le diría a la persona, no, tú eres primitivo, tú estás todavía en una fase muy primitiva del desarrollo, tú tienes que liberarte de eso, tienes que aceptar que has construido esas elaboraciones, libérate de ellas, acepta la vida como es, que hay muerte, que hay enfermedad, que no podemos hacer nada en contra de ellas, más de lo que nos permita la ciencia. Y disfruta tu vida, ¿sí? Y dedícate a vivir tranquilo y a gozar de tus placeres mientras llega la hora inevitable de la muerte en la cual tú desapareces y no eres nada. Entonces, como no hay nada después, también goza todo lo que puedas, haz todo lo que puedas. No hay freno moral a nada, no hay freno ético a nada. Disfruta desde que no te pillen, ¿está bien? ¿Y cómo te sentías en tu interior con esa creencia atea? Yo creía que me sentía bien. Mientras yo viví esos años, yo creía que estaba bien. Pero cuando después ya de creyente retomé todo lo que había escrito, porque yo guardaba todos mis escritos en un baúl, me di cuenta que estaba absolutamente desesperado por Cristo. O sea, realmente yo lo que tenía era una necesidad, un dolor, un hambre, una orfandad tan grande. ¿Qué era lo que escribías? Peleas, diatribas en contra de Dios, reflexiones de que si Dios existiera, no existiría la pobreza, no existiría el dolor en la humanidad, la injusticia tan terrible, de que si el hombre tuviera realmente un padre, ese padre se dejaría ver para rescatar al hombre de esa tristeza y ese dolor en que estaba hundido. Bueno, eran puras reflexiones acerca del dolor de la humanidad y de la inexistencia de un padre amoroso que viniera a rescatar a la humanidad de ese dolor. ¿Y cuál era la esperanza que planteabas? Ninguna, eran puras manifestaciones de dolor. Luego cerraba mi libreta, volvía a mi vida común y corriente y quería invitar a los otros a que vivieran su vida de manera inmoral, ¿sí? Porque yo declaraba la necesidad de la inmoralidad como una manifestación de la existencia del hombre, sin límites. Justificaba todo, la droga, el homosexualismo, la promiscuidad. Me volví adicto a la pornografía, a la masturbación, me metí de lleno en eso. Y yo lo justificaba de una manera tal diciendo, si no hay límites, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay juicio,
pues ¿por qué no disfrutar de todo lo que nos den los sentidos mientras vivimos? No hay más. En medio de ese argumento de no hay Dios, de escribir contra Dios, ¿en algún momento tu espíritu anhelaba tener una comunicación con Dios, un contacto con Dios o no? Sobre todo mis abuelos habían sido brujos, espiritistas, hipnotistas, habían navegado en muchas de las aguas digamos, de la brujería y la búsqueda, ¿no?, de lo espiritual por caminos equívocos. Y yo admiraba eso de ellos. Y traté por mi propio camino de buscar también una experiencia sobrenatural. Ya que había fracasado en mi búsqueda de Dios, pues traté de encontrar algo de trascendencia a través de la brujería, de las sesiones de espiritismo, pero no me resultaba nada. Yo me frustraba, yo recuerdo estar llorando, yo frustrado en el cuarto, mi pieza universitaria, diciendo por qué a mí el mundo sobrenatural me tiene vetado. O sea, que no creías en Dios, pero sí Traté de buscar algo más, porque yo decía, ¿por qué otro hace una sesión de espiritismo y la ouija le reacciona? ¿Por qué otro hace una sesión de espiritismo y el médium entra en trance? ¿Por qué otro ve el aura y yo no veo nada? Y a vos no te funcionaba nada. Nada, totalmente bloqueado. Pero realmente eso era una búsqueda en tu espíritu, ¿no? Era buscando a Dios, eso te quería contar. Wow. Y entonces, buscando trascender, buscando trascendencia, buscando una vida después de la muerte, buscando una razón de ser, del por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, para dónde voy, ¿no? Así empecé, buscando en esas mismas aguas, ¿no?, de mis ancestros, pero ahí no encontré nada. Pero yo sí sabía que era necesario dar una respuesta a ese tema porque me estaba ahogando. El viento está soplando, la lluvia está cayendo, el barco se nos hunde. Porque estás durmiendo, ¿acaso no estás viendo que me estoy hundiendo? Jesús, que todo lo puedes, calma esta tormenta, yo sé que tú puedes, yo sé. Una vez más, bienvenido a tu programa 180 grados. Agradecería que usted me reporte en qué país, en qué ciudad usted nos ve. No olvide visitar nuestro portal que está apareciendo justamente en su pantalla y desde ahí puede enviarme sus comentarios. López Trujillo, oriundo de Colombia, es nuestro invitado de hoy. En mi corazón no había sosiego, no había paz, nos dice nuestro amigo López. ¿Cómo y dónde se encuentra la ansiada paz? Escuchemos cómo López lo describe. Mira que fue muy especial. Nosotros fuimos en la universidad había un grupo de modelos muy locas, te imaginarás, pues, estudiantes de publicidad en Bogotá, en la Tadeo Lozano, Sí. muy loquitas, y ellas un día empezaron a cambiar y empezaron a vestirse diferente, ya mucho más recatadas, su conducta empezó a volverse más juiciosita, y a todos nos llamó la atención. Y un día nos invitaron a una reunión donde íbamos a poder ver milagros. Y nosotros, pues, como por estar con ellas y también por la curiosidad de buscar algo raro, algo, les aceptamos, porque realmente sí habíamos visto en ellas un cambio. Y nos invitaron a un estadio donde había un gringo, que luego me di cuenta que era Benny Hinn, que iba a hacer milagros. Yo estaba sentado muy lejos, en la parte más alta de la tribuna, con mi esposa, la que hoy es mi esposa, Claudia. Sí. Estábamos ahí sentados, ambos esperando que empezara el show de milagros, ¿no? Y el hombre hizo bajar a la tarima a todos los que quisieran ver milagros, a la platea, a todos los que quisieran ver milagros. Y bajamos pues hasta allá, hasta la cancha, y esperábamos que el hombre levitara o que nos hiciera levitar a nosotros. Yo sinceramente estaba esperando. Algo de eso pasara, de ¿no? pronto la brujería empieza ahora, a funcionar, ¿no? Sí. Y el hombre nos hizo repetir la oración de fe. Y dijo, acaban de ver el milagro más grande del mundo. Y me dio una rabia. Y este es mucho idiota, ¿cómo me hace venir para esto? Hemos perdido tiempo. Vámonos, y nos fuimos.
Pasaron unos años y quedamos esperando a nuestra primera hija, Laura. Y cuando Laura nació, fuimos a recogerla, yo fui a recogerla pues a la clínica, la llevé a casa. Teníamos ya 20, 21 años, la puse en su cuna y me la quedé mirando. Y me sentí altamente desafiado. Yo dije, esto no puede ser biología. Esto no es biología, hay algo más. Esta criatura que está aquí tiene una trascendencia. Debe existir realmente el alma del hombre, debe existir realmente el propósito sobrenatural del hombre. Y empezó mi ateísmo a resquebrajarse. A sucumbir. Sí, ahí fue que yo digo, ya me empecé a vencer, a darme por vencido. Yo dije, no puede ser, yo estoy equivocado. Hay algo más. Mi esposa estaba en ese momento en casa con la niña, desesperada, porque no hacía nada, no tenía un entorno donde ir. Estábamos en Bogotá nuevamente, ella no tenía amigos. Y yo le dije a esta niña, tú no tienes en la iglesia qué poner a hacer a mi esposa. Y ella la invitó. Y yo noté que mi esposa empezó a ir a ese grupo de oración y empezó a cambiar en su temperamento, una alegría, una paz tan increíble. Un día le dije, yo quiero ver qué es lo que te están dando a vos en esa iglesia, porque algo te están dando muy raro, porque vos estás muy distinta. Yo sabía que necesitaba algo más, pero me daba como pesar o tenía temor de derribar del todo ese ídolo, ¿no? ¿Y qué fue lo que derribó ese ídolo finalmente? El Espíritu Santo, digo yo. Un día dije a Claudia, yo quiero ir contigo a la iglesia. La acompañé, participé en todo el culto. El pastor Darío al final dijo, alguien aquí, hay un hombre que quiere pasar al frente, pero no se atreve. Y yo dije, no puede ser que este tipo esté pensando en mí, sencillamente lo hace como una treta para si uno cae. La siguiente domingo volvió y dijo lo mismo y yo sentí muy fuerte en el corazón que yo debía hacer ese personaje, pero me dije para mí, no, voy a hacer la oración aquí, pues que si Dios está y me oye mis pensamientos, no necesito pasar al frente. Claro. Al tercer domingo fui y el pastor dice, este hombre sigue viniendo aquí cada domingo y no se atreve a pasar. Yo lo animo, que pase, que pase. Y yo me quedé pensando allí, y dije, yo toda la vida no le he tenido temor a que me tilden de loco, de comunista, de revolucionario, de ridículo. Nunca le he tenido miedo al ridículo, nunca he tenido miedo de ser distinto, siempre he sido el diferente. Y ahora, ¿por qué me está dando pánico pasar al frente? ¿De quién me estoy ocultando? ¿A quién quiero engañar? Wow. Y dije, no, yo voy a salir al frente porque si la palabra dice que lo debo confesar delante de los hombres, yo lo voy a hacer. Y salí muerto de miedo, hice mi oración ahí delante de toda esa iglesia y bueno, volví a mi puesto, estaba mi esposa jugada en lágrimas, pues llorando. Y bueno, ahí empezó, llamé a mi casa y dije, mamá, papá, me volví evangélico. ¿Y qué pasó en tu vida después de eso? Pues yo creí que no pasaba nada, pero un día iba manejando, yo era terriblemente violento, yo te cuento, ¿no? Me iba a los golpes con nada. Con cualquiera. Y un día pasaron junto a mi carro otro carro y me rayó el carro y se escapó. Y yo sentí absoluta paz. Luego yo me sorprendí y dije, ¿qué es esto? Y empecé a notar que la violencia Dios me la suprimió. Mira, por milagro fue una obra que hizo el Espíritu. Seguro no me quiso dejar esa lucha, porque esa lucha no la podía vencer yo solo. Él me la venció por mí, me la quitó. Maravilloso. Y ya, no volví a tener episodios de violencia contra nadie, pude ser reposado. Que me dejó otras luchas, ¿sí? ¿No? Como la de la pornografía y eso. Seguiste luchando después de Sí. creyente por la pornografía. Pero me dio esperanza ver cómo Dios sí le podía quitar a uno de manera sobrenatural luchas como esa, de la violencia. Esa sí me la quitó el Señor de un solo golpe. Y bueno, y siguieron otras luchas después, ¿no? ¿Cómo vences finalmente la lucha de la pornografía, que dijiste que fue una de las luchas que quedaste como creyente? Y bueno, mi esposa empezó a recibir ayuda sobrenatural, ¿no? De parte de Dios. Cuando yo iba a caer, Dios le avisaba, ella iba y me buscaba donde estaba yo encerrado en un baño, en un cuarto de la casa, y me golpeaba y me hacía salir.
Orábamos juntos, llorábamos y otra vez volvíamos Ella a estaba empezar. consciente del problema. Claro. Una de las cosas que muchas personas que están atrapadas en esto no le confiesan a la otra persona por vergüenza, Por pena. pero es saludable porque de esa manera uno encuentra ayuda. Total. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Cómo intercederán por ti si tú no compartes tu lucha, hermano? ¿Cómo tus hermanos te pueden rodear y tu esposa, la gente que te ama en Cristo? ¿Cómo puede echarte la mano tu pastor? Y entonces ese día había caído yo y estaba arrodillado, rogándole a Cristo ayuda. Por favor, le decía, por favor, por favor. Y el Señor me cayó en seco. Me dijo, no más. No me pidas más lo que yo ya te di. Yo te lo di todo. Hasta la última gota de mi sangre la di. ¿Qué más te puedo dar? Wow. Y entonces en ese momento vino a mí el versículo que dice, resiste a Satanás, sujétate a Dios, ¿cierto? Y resiste a Satanás y él se alejará de vosotros. Sí. Y yo vi una escena muy clara. Me vi como tomado de la mano de mi papá, siendo yo un niño pequeño. Vi un perro, como un pincher, frente a nosotros, que me tenía aterrorizado, ladrándome y gruñéndome. Y vi a mi papá con un palo en la mano diciendo, resístelo. Y yo te prometo que él no te morderá. Una especie de visión que estabas Sí, teniendo. como una visión que me hiciera comprender bien la escena. El ser, ¿qué es lo que estaba pasando? Y yo entendí que mi padre no iba a dejar que Satanás me arrollara, pero que él me quería enseñar que fuera yo el que lo rechazara, que yo tomara autoridad sobre Satanás. Y así como un perro que tú lo enfrentas, inmediatamente se queda silencioso y luego huye. El Señor me estaba prometiendo que si yo lo resistía, Él se apartaría de mí. Todo es posible para ti, Jesús, Jesús. Que todo es posible para ti, Jesús, Jesús. Quiero agradecer a mi buen amigo López Trujillo por venir y compartir su historia con nosotros. Realmente nos ha impactado. López, ¿cuál sería tu mensaje tal vez a aquella persona que está atravesando, luchando con las mismas dudas, con las mismas crisis que tú atravesaste? ¿Qué tú le dirías? Dale un mensaje de esperanza, por favor. A Jesús le chocaba lo mismo que te choca a ti de la religión. Jesús era muy parecido a ti, más de lo que tú crees. Yo le diría, estudia a Jesús de la Biblia, lee lo que Él dijo y te vas a sentir altamente identificado y vas a romper tu ateísmo y te vas a enamorar de ese Jesús vivo. Sí, porque Jesús rechazaba la religiosidad, Todo, la hipocresía. la codicia, el control, el abuso del poder de los religiosos de su época. Sí, Jesús era el amor, era la justicia, la equidad del Padre, sí, era la redención, era el amor por los pobres. Todo lo que un ateo de hoy siente en su corazón, que la religión no le llena, Jesús lo tiene todo. Y Jesús no tiene nada que ver con esa religión falsa, con esa religión vacía que hay en todas partes, incluso hasta en las iglesias evangélicas, incluso en todas partes de la iglesia católica, por todas partes. Jesús está vivo y Jesús no tiene nada que ver con esa basura de religión y Jesús te quiere sacar de toda esa basura de religión y meterte en relación íntima con Él y darte todo lo que te hace falta en tu corazón. Quiero agradecerte, López, por venir a 180 grados. A ti, Ernesto, a ti. Muchas gracias por dejarme hablar a mis hermanos. Los amo mucho. El salmista David afirmaba, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No podemos escapar que la naturaleza misma nos habla del amor de Dios. De hecho, la Sagrada Escritura dice, de tal manera Dios nos amó que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. No habría razón alguna para decir no creo en Dios. La misma naturaleza nos grita, hay un Dios. Y sí, hay dificultades, hay crisis, hay luchas en nuestras vidas, pero muchas veces por nuestras propias decisiones, por nuestras propias opciones. Sin embargo, Dios siempre está con sus brazos abiertos esperándonos, así como estuvo esperando a nuestro invitado de hoy. Dios te está esperando. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ateísmo, el refugiarnos en las drogas, en cualquier adicción, no va a traer paz a nuestro corazón. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando decidimos confiar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces empezamos a experimentar
esa paz y esa vida que nos lleva a disfrutar la misma. Así que te animo en esta oportunidad a hacer una sencilla oración y decirle al Señor Jesucristo: bienvenido a mi corazón. Así de sencillo. La palabra de Dios dice que si creemos en nuestro corazón, si creemos con nuestra mente y le confesamos con nuestra boca, Él viene a nuestra vida. Así de simple. Solamente dile: Señor, te necesito en mi corazón. Te necesito en mi vida. Y te aseguro que Él y su Espíritu Santo vendrá a ti y tendrás esa paz tan ansiada. No lo dejes para mañana. Este es tu día de tener un giro de 180 grados. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.